pues las promesas de Dios en Él son sí y amén. No me afanaré, solamente pediré, con Dios siempre estar y en su plena voluntad. Dios me hará vencer, no podré nunca jamás perder, si yo en todo le doy la gloria a Él. Dios nos lleva siempre en triunfo en Jesús, manifestando la gloria de Jesús, porque todas sus promesas de Jesús y su poder vendrán a ser, por las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y amén, sí amén, sí amén, sí amén, sí amén, sí amén. Dios me hará vencer, no podré nunca jamás perder, si yo en todo le doy la gloria a Él. Dios nos lleva siempre en triunfo en Jesús, manifestando la gloria de Jesús, porque todas sus promesas en Jesús y su poder vendrán a ser, pues las promesas de Dios en Él son sí y amén. Dios nos lleva siempre en triunfo en Jesús, manifestando la gloria de Jesús, porque todas sus promesas en Jesús y su poder vendrán a ser, pues las promesas de Dios en Él son sí y amén. Pues las promesas de Dios en Él son sí y amén. Pues las promesas de Dios en Él son sí y amén. Bienvenidos, hermanos, otro domingo más, buen día, bonita tarde. 13 de septiembre del 2020 ya amaneció, ya estamos listos para comenzar la escuelita dominical, por así decirlo, la predicación, la alabanza del día de hoy. ¿Están listos, hermanos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos ustedes, saluditos desde lejos, como lo hemos estado diciendo desde marzo. Y pues otro día en el que estamos reunidos en la pandemia, ¿verdad? Entonces, pero con ánimos. Les recuerdo los siguientes avisos, hermanos, del WhatsApp. Estén atentos a los mensajes que estemos dando, ya sean los mismos integrantes de la iglesia, el pastor. Y que gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos esta facilidad de las redes sociales. También tenemos en cuenta y hemos visto que nos siguen gente de otros lados, los hermanos de Veracruz, también ya sabemos que están viéndonos, otros hermanos también, o sea, entonces les invitamos que sigan nuestras redes sociales, aquí van a salir abajito, ¿sí? Aquí está YouTube, Instagram y Facebook, y los tenemos todos como Isem Calera. Síganos, véanos, y igual den likes o comenten y recomienden y puedan ¿cómo se llama? Pasarse a la vecina, compartir a la vecina, al vecino, al amigo, a otro hermano. Y bueno, según tenemos todo el historial guardado en YouTube, diferentes temas, diferentes conversaciones, diferentes predicaciones que da nuestro pastor. Entonces sigamos en eso. Y el otro aviso a los maestros: gracias por mantener a sus alumnos con materiales nuevos cada semana,
alimentarlos espiritualmente, aprendiendo. Padres, también gracias por ayudar a sus hijos. Estén atentos a todo lo que los maestros estén mandando. Diezmos, ofrendas y misioneros. Gracias, hermanos, por estar dando. Recordamos que los diezmos y ofrendas se ponen en porcentajes para poder cubrir los gastos de la iglesia y todo lo material y todo lo diverso de porcentajes que se mantiene. Gracias, hermanos. Recuerden estar haciendo llegar su diezmo aquí con nuestra hermana Elizabeth Ocaña, y si no, ella va por él a su casa. Y los misioneros también, hermanos, necesitan de su ayuda. Necesitamos todos a estar apoyando a ellos, ¿sí? Entonces recuerden dar de su corazón, con sacrificio, con gratitud, y sabemos que cualquier cosa le ayuda a nuestros hermanos misioneros, los que estamos apoyando, que ustedes ya saben quiénes son. Y para decirles que ya empezó el curso de preparación de los grupos familiares. Sí, ya todo el periodo que nuestro pastor estuvo comentando, y el plan y la idea ya está en proceso, ya se está alimentando a todos los integrantes de los grupos familiares, los que se apuntaron. Ya estamos, bueno, porque me apunté, ya estamos viendo qué onda, de qué se trata. Estamos alimentándonos y está muy padre. Y pues estamos animados todos los que estamos allí, y les comentamos que ya estamos en proceso. Ya estamos juntándonos un día entre semana, con debidas precauciones, claro, ¿va? Y va a ser de bendición. Entonces, para decirles que ya estamos trabajando, y para decirles también que de todo esto también nuestro pastor está trabajando y está dando el plan de desarrollo discipular. En pocas palabras, el discipulado también a otros grupos de nuestros integrantes de la iglesia, está trabajando con ellos, ¿sí? Y bueno, y para cerrar este blog, por así decirlo, en el mes patrio, en donde se celebra y estamos recordando nuestro grito, la independencia. Este mes de septiembre estamos recordando a donde fue el cura don Miguel Hidalgo, que dio el grito de la independencia, donde celebramos a la independencia de México, donde somos nación libre, hermanos. Estamos celebrando que somos mexicanos y somos nación libre. Tenemos la libertad de ser culto, de creer en lo que nosotros, en las religiones, ¿verdad? En este caso nosotros los cristianos, y debería ser esa. Y podemos leer la Biblia con libertad, y estamos regidos por leyes propias. No estamos, nuestra constitución nada más es por leyes propias, y seguimos esa ley. Nosotros como cristianos también debemos seguir cada una de las leyes que están estipuladas por nuestros gobernadores, y eso no habla bien de nosotros, ¿no? Como cristianos, obedecer nuestras autoridades. Y es por ello que no nos estamos reuniendo en la iglesia, no nos estamos reuniendo así, nada más por aquí, por estas transmisiones. Entonces, gracias a Dios, porque ya llegamos hasta en el mes de septiembre de 2020 ya, y estamos en un mes patrio, con ese ánimo patriota, con ese corazón. Yo sé que usted tiene ganas de salir y gritar ¡Viva México! O ponerse la playera de México de no sé de qué tantos años que tienen guardada ya toda, que huele feo y demás. O sea, ya sé que se la quieren poner, o ir con sus trompetillas, lanzar cohetes y demás. Pero estamos en un lugar en donde estamos en pandemia, estamos encerrados, pero aún así, aquí donde usted nos está viendo, estamos siendo felices y agradecidos a Dios por ser mexicanos, y que estamos en un mes patrio. Y la siguiente semana, pues yo creo que tendremos algo preparado para esto, pero tengan en mente eso, que somos mexicanos, y le damos gracias porque tenemos nuestras propias leyes, y que celebramos la independencia de México con todo nuestro cristianismo, y sabiendo lo que significa todo esto, ¿verdad? Para nosotros. Bueno, le dejo el lugar a nuestro pastor. Entonces agarre su Biblia, agarre su
¿cómo se llama? Su libreta, sus apuntes. Si gustan dibujar una banderita mexicana, lo pueden hacer. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hermanos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Este domingo 13 de septiembre, ya cerca del grito de independencia. Y aquí estamos nuevamente. Un saludo a todos a distancia, esperando que todos se encuentren muy bien, que todos estén gozando de la gracia y de la bendición de nuestro Señor. Bueno, hermanos, estamos viviendo una de las crisis más grandes que han azotado al mundo. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial esta sería una de las crisis más grandes. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, duró aproximadamente 5 años, 6 años. En esa guerra mundial, en esa guerra mundial 23 países participaron. Por eso es una guerra mundial. 60 millones de muertos se calcula, 60 millones de muertos. Y dólares gastados por causa de la guerra o situaciones de crisis traducidas en dólares, bueno, billones de dólares. Entonces la Segunda Guerra Mundial fue una crisis a nivel mundial muy fuerte, y yo creo que después de eso, esta sería una de las más grandes, porque si bien han habido otros coronavirus y han habido otras pandemias, bueno, ninguna como esta ha pegado al mundo entero. Este COVID-19 le ha pegado a todo el mundo. Entonces es una de las crisis, diríamos, más grandes que hemos experimentado en los últimos años, y que nosotros, los que vivimos actualmente, pues seguramente que no participamos de otras pandemias porque todavía no nacíamos. Y entonces nos tocó esta. Esta es una de las crisis más grandes de muchos años, que le ha pegado al mundo entero. Este COVID-19, que no tanto por su porcentaje de mortalidad, como ya lo sabemos, pero sí por su porcentaje de contagio. Su probabilidad de contagio es muy alta, y por eso hay que cuidarse, porque ¿en qué consiste esta crisis sanitaria? Bueno, en que nosotros tenemos que cuidarnos justamente por la capacidad de contagio que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿por qué debemos de cuidarnos? A través de lavarnos las manos, de guardar sana distancia, de no frecuentar, de no tener aglomeraciones de gente. Bueno, para que no facilitemos el contagio, y de esta manera nuestro sistema de salud no sea rebasado. Eso quiere decir, sí, que haya, la idea es que los contagios no se den tan pronto, en un alto grado de acumulativo, diríamos, sino que se puedan ir dando más pausadamente, de tal manera que el sistema de salud no sea rebasado, como ya se ha rebasado en algunos lugares, ¿no? Si de por sí estamos así, imagínense si nos descuidamos. Entonces, los creyentes, ¿cómo enfrentamos esta crisis sanitaria? Lo que es la enfermedad misma. Bueno, la enfrentamos con obediencia, con responsabilidad, cuidándonos a nosotros mismos para cuidar a nuestro prójimo. Y de esa manera, si alguien se enferma, pueda encontrar un sistema de salud que lo pueda atender, sobre todo cuando rebasa las situaciones, ¿no?, de contagio, cuando es contagiado y rebasa los cuidados que se pueden hacer en casa, y requiere ya de un respirador y otros ventilador y de otras cosas más, puede encontrar espacio en los hospitales. Esa es la razón por la que nos cuidamos, para que si alguien se pone grave por el COVID, pueda encontrar en el sistema de salud un lugar donde lo puedan atender bien. Imagínense si fuéramos nosotros. Imagínense si fuera algún familiar. Entonces, ¿cómo respondemos los creyentes ante esta crisis sanitaria, ante este COVID-19? Con responsabilidad, ¿verdad? Somos obedientes a los señalamientos que nos han dado para proteger nosotros y proteger a nuestro prójimo. Pero existe otra situación más, ¿no?, que se desprende de este COVID-19, que son las secuelas. Existen varias secuelas que se dan por esta situación. Por ejemplo, una de las secuelas es el fenómeno social que se está dando, en el que estamos viviendo. Jamás habríamos pensado ver cosas que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo,
¿Quién de ustedes habría pensado ver Disneylandia desierto? Un parque de diversiones que siempre estaba lleno, que todo el mundo quería ir a ese lugar desierto. Por ejemplo, Nueva York, que es la ciudad que jamás duerme, decían. Bueno, hoy en día ha estado dormida. El Vaticano. El Vaticano, que es un lugar donde siempre tiene muchas visitas, mucha gente de todos lados, peregrinos que quieren ir al Vaticano. Es un lugar de mucho peregrinaje. ¿Y quién se imaginaba ver las calles del Vaticano desiertas, totalmente vacías? Escuché a Dante Gebel que decía esta frase interesante, dice, los besos y abrazos se transformaron en armas peligrosas. ¿Cuándo habíamos pensado eso en nuestra vida? ¿Cuándo habíamos pensado que los muros que querían separar a las personas y evitar que los riesgos entraran a una nación, que esos muros no funcionaran? Los países más poderosos y con más defensas, ¿no?, militares, ahora han sido vulnerados por un pequeño virus que se ha coronado. La igualdad, porque este virus ha contagiado tanto a ricos como a pobres, no respeta estratos sociales. Se han cambiado las prioridades porque hoy en día estamos aprendiendo a ser más sanos, a lavarnos las manos, a ser más higiénicos. Son cosas buenas. Lo que antes era importante para nosotros ahora no lo es tanto, ¿no? Entonces hemos visto un cambio de prioridades. Se han prohibido actividades en los estadios, aunque ahora vemos que los estadios ya comienzan a admitir gente, pero los veíamos solos, equipos jugando sin gente, que le echara porras en los estadios. ¿Cuándo se había visto eso? Solamente cuando el estadio era castigado, ¿no? Conciertos clausurados, Hollywood, varias películas canceladas, los templos cerrados. Entonces hemos visto este fenómeno social a raíz de esta enfermedad del COVID. ¿Y qué secuelas ha traído este fenómeno social? Esta situación de que la gente se tenga que encerrar en casa, que no pueda ir a trabajar. Y si bien las empresas ya han abierto, pero mucho tiempo estuvieron cerradas, y entonces se origina una crisis financiera. Una de las secuelas del COVID-19 es la crisis financiera. Las grandes naciones hoy en día están sufriendo recesión económica. Y los pobres o las personas que son desorganizadas en sus finanzas, pues comienzan a sufrir más de la cuenta. En países del primer mundo hay personas que se están suicidando. Existen las noticias de personas que se suicidan porque perdieron su estatus financiero y no saben cómo recuperarlo. No encuentran esperanzas de que se recuperen en mucho tiempo. ¿Cuánta gente se está suicidando por esta crisis financiera? Esa crisis financiera va a traer a su vez una crisis social. O sea, va a haber más maldad, más injusticia, más robos, más delincuencia. Entonces, gente que sale porque no encuentra forma de alimentar a su familia y comienza a atreverse, ¿verdad?, a entrar a las casas para robar o a asaltar a personas en la calle o a ir a los bancos. En fin, se van a ver estas cosas cada vez más. Y esta crisis financiera y esta crisis social va a traer una crisis política. ¿Por qué? Porque los políticos no van a saber qué hacer. Los políticos no van a saber qué hacer. ¿Qué hacemos los creyentes con estas crisis? Bueno, los creyentes podemos enfrentarlas con las promesas de Dios, con la esperanza que nos da el Señor. Nosotros tenemos argumentos para enfrentar esa crisis de la mejor manera, mejor que cualquier persona en este mundo. Y si quieren, vamos a algunos pasajes de la Biblia que nos dan esperanza para saber cómo debemos enfrentar estas crisis. Por ejemplo, en el Salmo 91. Es un salmo clásico que por supuesto mucha gente hoy en día está recitando, está memorizando o está cantando, lo está leyendo, porque es un salmo precioso que nos habla acerca de la seguridad que tenemos en el Señor. Por supuesto que todas las bendiciones de Dios están condicionadas, como lo vamos a ver, pero aquellos que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Existe una condición, ¿cuál es? Habitar al abrigo del Altísimo. Si tú estás ahí, si eres obediente al Señor, a su evangelio, estás bajo su resguardo, entonces dices, moras bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos seguir leyendo algunos versículos más. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego vean lo que sigue. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es el COVID-19? Es una peste.
de la peste destructora. Dice que el Señor nos librará. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y lo que sigue, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nosotros podemos estar seguros en el Señor de que nada nos sucederá que no sea parte de su voluntad perfecta para nosotros. Pero la clave es, ¿cuál es? Que nosotros habitemos al abrigo del Altísimo. Aquellos que no obedecen al Señor, que no están bajo su pacto, que se salen del pacto del Señor, sí deberían de tener miedo. Pero los creyentes que estamos bajo el pacto de Dios, que estamos habitando, viviendo al abrigo del Altísimo, entonces moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué más? Vamos a otro pasaje, ¿no? Para que veamos la seguridad con la que contamos los creyentes para enfrentar estas situaciones de crisis. Mateo 10. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 26 al 33. Todos con sus Biblias, listos para estudiar. Dice Mateo 10, del 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto quiere decir que estas son palabras, son promesas para aquellos que no se callan, sino que hablan, proclaman desde las azoteas al Señor. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice el Señor, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni un pajarillo cae a tierra. Y luego dice el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice el Señor. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que, ¿a qué debemos de temer? Si nosotros confesamos al Señor, vivimos en obediencia y además proclamamos su nombre, no podemos temer nada. Él cuida de nosotros. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Ningún pajarillo cae si no es por la voluntad del Señor. Así es que eso nos da seguridad. ¿Qué les parece Mateo 6? Hablando de la cuestión financiera, en Mateo 6, versículos 25 al 33, y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Sí va a venir crisis financiera, pero tenemos la promesa del Señor. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora viene la condición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Toda bendición tiene condición. Dios promete que no nos faltará nada, hermanos. Para los creyentes tenemos una promesa. Si hay crisis financiera, sí, y la habrá más fuerte, sí. Pero los que están en Cristo van a tener todo lo necesario, en todas las cosas que necesiten, todo lo suficiente. Inclusive para compartir, como dice el libro de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, tendremos todo lo necesario para nosotros y para compartir con los que tienen necesidad.
Nosotros hemos visto que la crisis ya pegó en otros lados, en muchas familias de Zacatecas y de todo México y en el mundo también. Aún en países del primer mundo hay mucha gente desempleada que les está pegando fuerte la crisis y esto va a traer crisis a los países enteros. Pero nosotros podemos ver que los creyentes, aquellos que aman a Dios, aquellos que son fieles a Dios, el Señor los guarda. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos, a pesar de la crisis, a toda la gente con sus necesidades cubiertas, sus necesidades bien cubiertas por el Señor y además dando a otros que padecen necesidad, compartiendo con otros. En nuestra iglesia, hermanos, Dios está guardando a sus fieles, por supuesto. Aquellos que son fieles al Señor, el Señor no los desampara. Entonces, ante estas secuelas de la crisis, el creyente puede estar confiado. No existe temor alguno. Y el temor es tremendo, porque esa es la forma en la que los tiranos gobiernan a los países. Por ejemplo, se cuenta de un personaje, ustedes conocen a este apellido Stalin, fue un tirano en su época, y él dice que en una junta que tuvo con una junta de gobierno, ¿verdad?, con la gente que le ayudaba, estaba en su junta de gobierno y pidió que le trajeran una gallina. Y entonces dice esta ilustración, que seguramente fue cierta, que él agarró la gallina fuerte en sus brazos y comenzó a arrancarle las plumas. Y la gallina estaba gritando de dolor. Y el otro arrancándole plumas así. Y entonces después la dejó. Y la gallina estaba gritando de dolor, cacaraqueando de dolor, y con las plumas fuera, y donde le había quitado plumas, pues con sangre, ¿no? Entonces después agarró este hombre, este tirano, agarró un puño de maíz y se lo acercó a la gallina. Y la gallina se acercó a él y comenzó a comer. Y entonces él les dio una enseñanza a todos sus líderes que tenía ahí. Y les dice, ¿saben cómo se controla a un pueblo? Se le controla primero causándole dolor y luego dándole de comer. Y por eso existen hoy en día muchas teorías de conflagraciones, ¿no?, que dicen que este COVID lo están poniendo adrede en el mundo porque quieren comenzar a controlar al mundo. Y puede tener parte de cierto todo esto. Sin embargo, nosotros no podemos hacer nada. Si fue algo natural su causa, no podemos hacer nada. Si fue parte de una conflagración de gente muy poderosa, tampoco podemos hacer nada. Solamente podemos depender del Señor. Lo que sí es cierto, hermanos, es que todas estas circunstancias que se están dando a nivel mundial están preparando la venida del anticristo. Están preparando la llegada del nuevo orden mundial, como se le conoce. Cuando llegue el anticristo, se le conoce que va a establecer un nuevo orden mundial, en donde un personaje poderoso, sabio, pero que viene del mal, que es controlado por Satanás, va a gobernar al mundo entero. Y va a ayudar a que en el mundo no haya crisis sanitarias, ni crisis financieras, ni crisis sociales. Va a traer paz al mundo, entre comillas. Eso es el nuevo orden mundial. Y todo parece que se está preparando, ¿no? Todas las circunstancias que se están dando en esta crisis mundial parece que están apuntando a que todo está preparándose para la llegada del anticristo. No sabemos cuándo vaya a ser, si vaya a ser en poco tiempo o en mucho tiempo más. Pero ¿qué debemos hacer los creyentes con esto? Que nosotros debemos interpretar como señales. Para algunos pueden ser simplemente crisis mundial. Para el creyente estos son, ¿qué? Señales. ¿Qué debemos hacer con ello? Bueno, me llama la atención, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, y en una situación que no era una crisis mundial, sino en algo que era cotidiano para el apóstol Pablo, pero su actitud es la que me llama la atención. Y es la actitud con la que nosotros deberíamos responder a estas señales que estamos viviendo. 1 Corintios 7, versículos 26 al 29, el apóstol Pablo está contestando a unas preguntas que le hicieron los de la iglesia de Corinto acerca del matrimonio, acerca de problemas en el matrimonio. Y Pablo está contestando. Y en medio de esto vean lo que dice. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. El apóstol Pablo está aconsejando a las vírgenes que no se casen, a los que están solteros que no procuren casarse, que mejor aprovechen el tiempo. ¿Y por qué se los dice? Dice a causa de la necesidad que apremia. El apóstol Pablo, hermanos, hace
casi 2000 años, está diciendo que la necesidad apremia, la necesidad por compartir el evangelio apremia. Imagínense hoy, 2000 años después, y con estas crisis que estamos viviendo y con estas señales que estamos observando, la necesidad apremia. Y ven lo que sigue diciendo. Dice que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. ¿Qué más? Déjame ver dónde estamos. Sí, seguimos adelante. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, y vean lo que dice, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Vean la actitud de Pablo, su perspectiva de la vida. Para él dice que el tiempo era corto, el tiempo es corto. Y si hace 2000 años el tiempo era corto, hoy es más corto todavía. Esta es la perspectiva en la que deberíamos de vivir. El tiempo apremia, el tiempo es corto. Ante las señales que estamos viviendo en este tiempo, nosotros tendríamos que vivir con esta perspectiva. El tiempo es corto, el tiempo apremia. Por supuesto que a nosotros no nos sorprenderá este día porque estamos en la luz, pero tenemos que vivir, hermanos, con esa actitud. Así es que déjame hacer un resumen hasta aquí, hasta dónde vamos. Hemos visto lo que es la crisis sanitaria. La crisis sanitaria en sí, que es el COVID-19, que trae un alto porcentaje de contagio, un bajo porcentaje de mortalidad, pero que debemos ser responsables. Los creyentes, ¿cómo respondemos ante esta crisis sanitaria? Con obediencia, participando de las cosas que nos están diciendo que hagamos, ¿verdad? Para prevenir el contagio a nosotros y prevenir el contagiar a alguien más que pudiera ser más vulnerable a que se le complicara la enfermedad. Para que hayan lugares en los hospitales cuando alguien se enferme gravemente. Nosotros los creyentes ante esta situación sanitaria participamos con obediencia. ¿Ok? Ahora, ante las secuelas que son la crisis financiera, la crisis social y la crisis política, nosotros ¿cómo reaccionamos los cristianos? Hermanos, con confianza en Dios. Esperamos en Dios porque Él es nuestro abrigo, Él es nuestra sombra, Él es el que nos da de comer, Él tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados. Así que nosotros esperamos en el Señor con confianza. No nos causa mayor daño, no somos afectados por estas situaciones, por estas secuelas, porque tenemos una esperanza cierta en nuestro Dios. Entonces, ante la crisis sanitaria, somos obedientes y participamos. Ante las secuelas, sabemos esperar en Dios. Ahora viene lo que sigue. Ante las señales, porque ya decíamos, esta crisis y estas secuelas, nosotros las debemos ver como señales. Señales que nos dicen que el tiempo está cada vez más cerca, que el tiempo apremia, que debemos hacer algo. ¿Qué debemos hacer, hermanos, si el tiempo es corto y el tiempo apremia? Vamos a dedicarnos a estudiar algo que el Señor hacía. Vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo cómo debemos reaccionar. Aquellos que somos obedientes ante la crisis sanitaria, aquellos que no somos afectados por las secuelas de esta crisis, no somos afectados por las secuelas. No actuamos con miedo, con pánico, no. Nosotros actuamos con confianza. Entonces nosotros, este remanente que es la iglesia, que no se ha afectado por la situación del miedo y la incertidumbre. Bueno, entonces, ¿cómo debemos actuar ante estas señales? Con premura, entendiendo que el tiempo es corto. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí vayamos a Mateo 9:35. Vamos a estudiar un poquito ahí en Mateo 9 del 35 al 38. Y vamos a tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para saber qué es lo que nosotros debemos estar haciendo hoy a causa de estas señales que se vienen, que nos dicen que el tiempo es cada vez más corto y que debemos de tener premura, ¿sí? Que el tiempo apremia. Así es que, ¿qué debemos hacer? Bien, vamos a verlo. Mateo 9, 35 al 38, y leemos primeramente el 35. Vamos leyendo poco a poco y vamos sacando conclusiones. El 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí comenzamos. ¿Qué dice el 35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo tenía ese mismo sentido de premura, el entendimiento de que el tiempo era corto que tenía el apóstol Pablo. A Jesús se le quemaban, por decir, las habas, o sea, estaba apremiado por visitar todas las aldeas. Jesús sabía que tenía poco tiempo. Recuerden que su ministerio fue solamente de 3 años. Y en 3 años él tenía que visitar todas las aldeas de la región, todas las aldeas judías, diríamos así, de la región de Judea e inclusive de Galilea, donde él vivía, porque él vivía en las orillas del mar de Galilea, en Capernaum. Y Jesús tenía que visitar todas las aldeas. Acuérdense que él tomaba la barca y se trasladaba hacia otra aldea, cruzando el mar de Galilea, y luego a otra, y luego a otra, y luego caminando hacia otras. Luego fue hasta Samaria y luego visitó Judea, y Jesús visitaba todas las aldeas. Y es lo que dice aquí la Escritura. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. Jesús tenía un sentido de misión muy bien puesto, tremendo, ¿no? Él entendía cuál era su misión en esta tierra y nada lo conmovía, nada lo movía de esa misión que él tenía en sus entrañas. A veces lo querían tardar más en un tiempo y le decían: Jesús, no te vayas, quédate con nosotros. Pero Jesús decía: tengo que seguir visitando otras aldeas. ¿Qué sentido de misión tenía nuestro Señor Jesucristo? Él sabía a qué había sido llamado y estaba dispuesto a hacerlo. A seguir adelante durante el tiempo que le quedara. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Nuestra misión no es hacer iglesita y reunirnos nada más y disfrutar. Nosotros tenemos que compartir el evangelio a aquellos que no lo tienen. Necesitamos tener ese mismo sentido de misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cumplir nuestra misión. La encomienda que Jesús nos dejó. Jesús le dijo a sus discípulos la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio a toda criatura. Y todavía hay mucha gente que no conoce el evangelio. Y el apóstol Pablo añadiría: para vergüenza vuestra lo digo. Nos pega esto. Hermanos, necesitamos ese sentido de misión que tenía el Señor Jesucristo. Y sobre todo entendiendo que las señales nos indican que el tiempo es cada vez más corto. Y mucha gente no conoce el evangelio. ¿Qué hacía Jesús cuando recorría todas las ciudades y aldeas? Dice: enseñando y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Enseñando y predicando. Enseñando y predicando. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Salir y compartir el evangelio. Enseñar y predicar acerca del evangelio a toda persona que aún no conoce este plan de salvación. Estas buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tenía una gran premura Jesús por ir y compartir y dar a la gente su palabra. Esto me recuerda algunas palabras que el apóstol Pablo dijo. Si vamos a 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Vean lo que dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y vean lo que sigue. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué significa de me es impuesta necesidad? ¿Qué significa eso? Compromiso, pasión. Es como una vocación. Me es impuesta, lo tengo que hacer. Estoy forzado casi a hacerlo. Estoy impelido a hacerlo. Tengo que hacerlo. Dice Pablo: no me tienen que dar un premio, tampoco me tienen que estar acarreando. Yo solo lo hago. Yo lo tengo que hacer porque me es impuesta necesidad. Tengo una necesidad de compartir el evangelio. ¿Y cuántos de nosotros compartimos esto, hermanos? Esta misma actitud de tener esa necesidad de compartir a Cristo. Necesitamos crear esta necesidad en nosotros, hermanos. Y dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predicar el evangelio. Ay de mí si no predicar el evangelio. Ese es un ay de dolor. Ay de mí. Es un ay de dolor. Ay de mí si no predico el evangelio.
Eso quiere decir, hay cierta responsabilidad porque el Señor nos ha hecho mayordomos de su evangelio. Y nos ha hecho mayordomos de sus misterios, no para que los guardemos. Si nosotros estamos guardando su evangelio, no somos buenos mayordomos. El buen mayordomo de Dios comparte lo que Dios le ha dado. Y el evangelio es algo que Dios nos ha dado para compartirlo. Somos administradores de los misterios de Dios. Así es que ay de nosotros, hermanos, si no compartimos el evangelio. Esto es lo que necesitamos, esta misma actitud que tenía el Señor Jesucristo, que tenía el apóstol Pablo, es lo mismo que necesitamos nosotros adquirirlo, tenerlo, para que sintamos esa necesidad de salir y compartir el evangelio a todo aquel que no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en el Señor Jesucristo aquí? Que tenía un sentido de misión tremendo. Y Él estaba dispuesto a cumplir con esa misión a toda costa. Es lo primero que vemos. Segunda cosa que aprendemos de Jesús y que tenemos que aprender de Él para hacerlo, sobre todo en este tiempo en el que las señales nos dicen que el tiempo es corto, cada vez más corto. Y lo tenemos ahí en Mateo. Regresemos a Mateo 9, ahora el versículo 36. Y dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, Jesús tenía una característica. Él veía a la gente. ¿Cuántos de nosotros no? Vamos por la calle y ni vemos a las personas. Las vemos nada más de reojo o algo, pero no las vemos realmente. Jesús tenía una capacidad tremenda de ver a la gente. Él realmente los veía. Y como realmente los veía, ¿saben qué sucedía con él? Tenía compasión de ellas. Por esa capacidad que tenía de realmente ver a la gente, verla en su situación real, ¿qué se lograba? ¿Qué es lo que le causaba al Señor? Sentir compasión por la gente. ¿Qué es la compasión? La compasión no es como la lástima. A nadie le gusta que le tengan lástima. La gente no quiere que le tengas lástima. Eso no sirve. Lo que Jesús tenía era compasión por la gente. ¿Y qué es la compasión? Una definición de diccionario. Dice, movimiento del alma que nos hace ser sensibles al mal que padece alguna persona. Movimiento del alma que nos hace ser sensibles al mal que padece la gente. Jesús tenía compasión porque veía que la gente estaba padeciendo de algunos males. Jesús se compadecía cuando alguien estaba enfermo, sí. Cuando veía a algún endemoniado, sí. Pero en este versículo se nos habla qué es lo que causaba esa compasión en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús veía? Jesús estaba viendo la verdadera necesidad de las personas. Y ustedes lo pueden ver aquí en el versículo 36. ¿Cuál era la verdadera necesidad de la gente que movía el corazón de Jesús? Aquí lo dice. Porque, ahí está la respuesta, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que verdaderamente le causaba compasión a Jesús. Lo demás, sí, sus necesidades materiales las suplía, estaba ahí con la gente para suplir sus necesidades emocionales, lo que él podía hacer. Pero lo que verdaderamente movía su corazón para la compasión, lo que Jesús veía que era la verdadera necesidad de las personas, ¿cuál era? Que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sucede con una oveja sin pastor o con un grupo de ovejas sin pastor? Se dispersan. Y además se descarrían, se desamparan, están desamparadas. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien que las guíe. Y si no tienen guianza, no tienen a quién seguir, entonces van por diferentes lugares, se van por donde sea y comienzan a tener situaciones de verdadero riesgo. Porque existe el riesgo de ser devoradas por animales salvajes. Como el pastor no está, no hay quien las cuide, ellas no se saben cuidar, las ovejas no se saben cuidar, entonces pueden ser devoradas o pueden tener un accidente o pueden comer cualquier cosa que les haga daño, porque las ovejas las llevas a cualquier lugar y comienzan a comer y pueden comer plantas que les hacen daño. ¿Quién cuida esto? ¿Quién cuida que las ovejas coman lo que es correcto? El pastor las lleva a lugares de delicados pastos. Pero Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Y Jesús veía que esta gente se estaba perdiendo.
se estaba perdiendo, se estaba haciendo daño a sí misma, estaba comiendo cosas que no les hacían bien, estaban rompiéndose los tobillos y nadie las podía sanar, y estaban muriéndose de hambre. La gente tenía necesidad espiritual, y esto es lo que Jesús principalmente veía en la gente. Su verdadera necesidad era la necesidad espiritual. Nosotros estamos teniendo Remi. Y bueno, ahorita no, pero seguimos adelante con esto porque lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto, Remi es un bastión importante dentro de nuestra iglesia. Es un ministerio de misericordia, en donde tenemos compasión de la gente por sus necesidades materiales. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que más nos debería de mover? Más que su necesidad física y su necesidad material, lo que nos mueve es la necesidad espiritual de las personas, que se están perdiendo sin Cristo, que no encuentran la salvación de sus almas, que están engañados por el error de otras sectas o de otras religiones o de cualquier otro movimiento o del ateísmo o lo que ustedes quieran. Están perdidos en este mundo. Y es lo que nos debe de mover a la compasión. ¿Para qué? Para que hagamos lo que dice el versículo 35, recorrer todas las ciudades predicando y enseñando. Jesús entonces tenía la capacidad de mirar verdaderamente a la gente, verdaderamente ver a la gente y ser movido a la compasión, porque Él tenía una actitud correcta hacia la gente. Cuando Él veía a la gente, no la veía con envidia, no la veía con deseos de venganza, no la veía con rechazo, con ira. No, Jesús realmente lo que veía era su necesidad espiritual. Cuando nosotros veamos a las personas, lo que nos debe de mover más que nada es su necesidad espiritual. A veces nosotros vemos a alguien enfermo y decimos, ay, pobrecito, ay, está enfermo. Sí, sí causa dolor. Pero si esa persona enferma tiene a Cristo, bueno, hermanos, tiene todo lo que necesita. Y el Señor es tu pastor y nada le faltará. Una persona enferma, desahuciada, sin Cristo, hermanos, eso sí nos debería de doler. Puede morir sin Cristo. Lo que nos debería de mover a la compasión es ver la condición espiritual de la gente como Jesús sabía verla. ¿Ok? Entonces lo que vemos en Jesús es, primero, tenía un sentido de misión a toda prueba. Él estaba dispuesto a cumplir con la misión que Él tenía en este mundo. La iglesia debemos hacer lo mismo. Él tenía esa característica de saber mirar a la gente, verdaderamente verla y saber su verdadera necesidad, conocer su verdadera necesidad. Y nosotros tenemos que adquirir esa misma habilidad del Señor, ver con los ojos de Jesús para ver la verdadera necesidad que tienen las personas de Dios. Número 3. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que aprender de Jesús? Versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, después de recorrer todas las ciudades y de ver a las personas y tener compasión de ellas, dice que entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha. ¿Qué significa la mies? La mies, si ustedes ven el diccionario, significa cereal maduro, listo para ser cosechado. Se refiere a un campo que está sembrado de cereales, eso quiere decir trigo, maíz, cereales, y está listo para ser cosechado. Jesús dijo, la mies es mucha, eso quiere decir, los campos están listos para ser cosechados. Todos los campos que ya fueron sembrados están listos para ser cosechados. Sin embargo, ¿cuál es aquí la tragedia, la grande tragedia? No hay obreros. No hay obreros y el tiempo de la siega se va a pasar. Y el fruto, cuando se madura demasiado, se cae y se pudre. ¿Es lo que queremos? Jesús está diciendo que esta es la mayor desgracia del universo. Los campos están listos. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Se dan cuenta de el gran desequilibrio que existe en nuestro mundo? Y eso sucedió hace 2000 años. Hoy, ¿cómo estará la cosa? Peor. La población mundial ha crecido, los cristianos son muy poquitos en cada comunidad y luego se piensa que los que deben servir a Dios son solamente ciertas personas preparadas, los que tienen más años en el evangelio o el pastor y sus líderes y nada más. Así menos obreros van a haber. Hasta que nos caiga el 20 y entendamos que cada creyente es un siervo de Dios, es un obrero de Dios y nos pongamos a trabajar en predicar el evangelio, los obreros sumarán y serán más. Pero la realidad sigue siendo esta.
La mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor Jesús le enseña a sus discípulos que hagan un ruego. Jesús les dice a sus discípulos, les enseña a sus discípulos que hagan un ruego. Estos discípulos estaban listos para ser parte del trabajo. Ellos eran parte de esos obreros. Entonces Jesús le está diciendo a los que son obreros que hagan un ruego. ¿Y cuál es ese ruego? Rogad pues al Señor de la mies, al Señor del campo, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su campo, a ese campo que está listo para ser segado. Entonces, rogad. ¿Qué es un ruego, hermanos? Te ruego, Señor, te ruego porque... Y eso quiere decir que si nosotros vamos a rogar por más obreros para la mies, significa que estamos teniendo el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía dolor por ver a tanta gente lista para escuchar el Evangelio y que no hubiera gente para ir a trabajar. El Señor del campo, imagínense cómo se sentía. Jesús es el Señor del campo, el Señor de la mies. Y Él dice, yo tengo mucha gente que pudiera estar en mi redil, gente que pudiera ser parte de mi cosecha, pero no hay obreros que vayan a trabajar. ¿Y saben qué? Jesús no va a venir otra vez. Él ya vino, Él ya tuvo su tiempo, predicó durante su ministerio y se fue. Y la encomienda nos la da a sus seguidores, a nosotros, a la iglesia. Él no va a venir otra vez a predicar. La predicación del Evangelio nos corresponde a nosotros, hermanos, pero faltan obreros. ¿Cómo se ha de sentir el dueño del campo de que pudiera tener más frutos cosechados, pero no hay obreros suficientes para traer esos frutos? ¿Cómo se siente el Señor? Ese mismo sentir lo debemos tener nosotros para rogar y decirle, Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Y ese clamor se debe convertir en acción, por supuesto. Ese clamor debe convertirse en acción para que cada vez más personas vayan. Cuando alguien hace una oración real, una oración sincera, esa oración se traduce en acción. Porque esa es la razón principal o una de las razones principales de orar. Que el Señor nos haga parte de sus planes, que se cree un vínculo emocional con Dios y con sus propósitos, de tal manera que nos sintamos conmovidos a hacerlo. Hermanos, la emoción sirve como un motor para que finalmente se convierta en acción, para que nuestra voluntad comience a accionarse. Entonces, la oración es un vínculo emocional con Dios que nos hace activarnos en su obra. Por eso el Señor nos decía, oren que Dios envíe obreros, para que al estar rogando con todo nuestro corazón que Dios envíe obreros, nosotros le podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hermanos, lo que hemos visto en esta meditación, en esta breve meditación, es que estamos viviendo tiempos especiales. Tiempos especiales. Nos ha tocado vivir tiempos especiales marcados principalmente en estos últimos meses por esta crisis sanitaria. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué debemos hacer con la crisis sanitaria? Ser obedientes y participativos con nuestro gobierno para que no haya tantos contagios acumulados, para que no seamos portadores, ni nos contagiemos, ni contagiemos a alguien más, y para que así el sistema de salud no se rebase y cuando alguien verdaderamente necesite una atención de emergencia, pueda encontrar en los hospitales la atención que necesite. Así es que nosotros, como creyentes, ante esta crisis sanitaria, participamos y obedecemos. Ahora, ¿qué hacemos con las secuelas? Con esa crisis financiera, con esa crisis social y esa crisis política que se viene, nosotros, hermanos, esperamos en Dios. Y entonces no somos víctimas. Nosotros superamos esas crisis con la ayuda de Dios, con la esperanza que nos da el Señor y con ese positivismo que nos da el Señor. Es que nosotros sabemos enfrentar esas crisis y no nos afectan. Pero ahí viene la tercera cosa. Estas crisis y esta situación en el mundo, para nosotros los creyentes son señales. Señales que nos indican que el tiempo está cada vez más corto, que el tiempo se acerca, que la venida de nuestro Señor se acerca, que los tiempos finales están cerca. Y esto nos debería de apremiar, hermanos. Son tiempos apremiantes para hacer ¿qué, hermanos? Primero, para mirar con los ojos de Jesús a la gente.
y ver su verdadera necesidad, que es su necesidad espiritual, su necesidad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer como Jesús? Cumplir con nuestra misión como iglesia. Porque ¿para qué existe la iglesia sino para predicar el evangelio? La iglesia no es un club social. La iglesia está puesta y existe para compartir el evangelio con otros, para capacitar obreros y enviarlos, capacitar y enviar para que mucha gente pueda conocer el evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Rogar que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Enviemos más obreros al campo del Señor. Seamos cada vez más. Cada vez más, si bien la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, que no sean tan poquitos, que cada vez sean más obreros involucrados en la obra del Señor. Hermano, hermana, joven, señorita de nuestra iglesia, ármate de valor. Busca al Señor con todo tu corazón para que tu vida esté en su fe bien fortalecida, tu conducta sea cristocéntrica y ¿sabes qué? Predica el evangelio. Son tiempos difíciles. Cada vez estamos más cerca de los tiempos finales. Prediquemos el evangelio a toda criatura. Hagamos discípulos a todas las naciones, como fue el deseo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Los dejo con el siguiente canto. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla. Tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo
estás en mi barca.